bienvenidos al podcast de la técnica Alexander. Hoy empezamos el episodio número 2, titulado ¿Quién era Alexander? Fue un señor que nació en Tasmania, en Australia, en 1869 y era un actor. Sí, él de hecho trabajaba en una oficina. Él tenía 17, 18 años, trabajaba en una oficina como contable, pero los fines de semana le gustaba actuar. Entonces, en aquella época, estamos hablando de 1875, 76, no había televisiones, no había micros, no había radios y la gente se distraía en el teatro, ¿no? Eran grandes espectáculos donde habían variedades. De hecho, a principios de siglo en Barcelona habían muchos teatros de variedades. Sí, correcto. Donde se hacía un poco de todo, ¿no? Había el señor que tenía los perros amaestrados, el otro era trapecista, y en fin, hacían espectáculos. Y él, con que le gustaba interpretar a Shakespeare, se especializó en monólogos de Shakespeare y hacía sus monólogos. Y bien, después de esos monólogos del fin de semana se iba a volver a trabajar a su trabajo, que era al fin y al cabo lo que le daba de comer, ¿no? Ser contable. De contable. Parece ser que lo hacía muy bien, pero tenía un problema. Cuando él actuaba, se quedaba afónico. ¿Vale? Si me oye un logopeda, esta palabra no está bien dicha, pero supongo que para la gente normal una afonía es lo que todos entendemos por afonía. Entonces, bien, él actuaba durante pues, un rato, a veces una hora, depende, pero se quedaba afónico o la voz le quedaba muy, muy tocada después de cada espectáculo. En principio no había problema porque con que al cabo de una semana pues volvía y la voz en principio descansando se cura, pues no había ningún problema. Pero al hacerlo bien, alguien le dijo, oye, ¿por qué no te incorporas a nuestra compañía? ¿Por qué no vienes con nosotros, dejas el trabajo de contable y te vienes con nosotros en la compañía y vamos a hacer una gira por toda Australia? Claro, a él le encantó la idea, ¿no? Pero de repente dijo, ostras, a ver, si yo tengo que estar trabajando o actuando cada día, pero me quedo afónico, tengo un problema, porque quizá el primer día haré una buena actuación, pero la segunda ya no podré, porque tendré la voz rota, ¿no? Y se fue al médico y le dijo, mira, me quedo afónico. El médico pues le dijo, no te preocupes, tienes que reposar, la voz se cura reposando. ¿Y cuándo es el estreno? ¿Cuándo empezáis? Y le dijo, pues de aquí 15 días. Y le dijo, bien, pues de aquí 15 días, de ahora en 15 días no digas nada. No abras la boca ni hagas ningún sonido, ¿vale? Entonces la voz se te va a curar, no te preocupes porque tendrás buena voz. Bien. Claro, si no hablas, ¿no? Claro, si no hablas, es poco probable que te quedes afónico. Exacto. Sí. Y efectivamente funcionó, porque a la que él empezó a actuar, después de 15 días, tengo que decir que tuvo que ser muy perseverante, porque 15 días sin hablar, yo no sé si lo conseguiría. Es difícil. Sí. La cuestión es que a él le interesaba mucho el trabajo y cuando empezó tenía una voz perfecta, claro. Siguió la actuación, empezó a rascar un poco, notaba que el cuello le rascaba y al final se quedó sin voz. Y fue al médico. Dijo, ostras, me he vuelto a quedar sin voz. Y el médico le dije, pues no te preocupes, toma esta pastilla para suavizar el cuello y estate reposando porque esto se cura sin hacer nada. Y él dijo, bueno, yo no puedo estar así, no puedo, porque hay gente que habla y no le pasa nada, pero a mí sí. Así es que algo ha pasado aquí, ¿no? Y él pensó, a ver, si durante 15 días yo no he hecho nada con mi voz, pero durante 2 horas se me ha roto, quiere decir que yo he hecho alguna cosa con mi voz, que no sé qué es, pero algo tengo que haber hecho. Claro. Porque si no, no se hubiese roto la voz. Sí. Y entonces se puso delante de 2 espejos para observar qué narices hacía él cuando actuaba. Y al principio él se vio a él mismo, bueno, a él en el espejo, ¿no? Hablando. Y pensó, bien, con que esto me pasa cuando estoy actuando, pues voy a actuar. Y voy a declamar mi... Pequeño golpe, no pasa nada. mi monólogo de Shakespeare, bien. Sí. Y cuando empezó a querer hacer el monólogo, cuando se puso en modo actuación, se dio cuenta que para hacerlo bien era como que la cabeza se le iba para atrás, el pecho se le iba para arriba, la espalda se encogía, los hombros se iban para atrás, para hacerlo bien, ¿no? Claro. Él estaba actuando, estaba, ¿sabes?, queriendo llegar a toda su audiencia. Claro, imagínate una platea de 3.000 personas, pues tienes que tener una muy buena voz. Con lo cual, él, más que hablar fuerte para que la gente lo escuchara, gritaba. Y esto le provocaba toda una tensión aquí en el cuello.
¿Ves? No sé si se oye cómo cambia la voz. Solo Sí. estoy estirando mi cuello, ¿eh? No hago nada más. Se nota. Si tú haces esto cuando estás actuando, estás estirando demasiado tus Es cuerdas que ya vocales. se nota más afónica. Claro, sí, sí. Menos limpia, se nota más... Probarlo si queréis, pero es así. Entonces se dio cuenta de esto, pero lo que se dio cuenta es que él veía que ese chico del espejo hacía todo esto, pero él no lo sabía. Ya. Él no lo notaba, no era Claro. consciente de que hacía toda esa fuerza con todo su cuerpo simplemente para decir to be or not to be. ¿No? Tuvieron a Toby. Sí, claro, Sí. supongo que debía ser uno de los monólogos que no Que él interpretó, no sí, conozco sí. su repertorio, pero Claro, entonces, claro, es el tema, ¿no? Que inconscientemente nos perjudicamos a veces. bien, él le pasó esto y el espejo se lo reveló. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis oído grabados, ¿no? Sí, Te has sí. grabado la voz y de repente dices, ¿y este soy yo? Y todas las personas que están ahí a tu alrededor te dicen, sí, ese eres tú y tú eres el único que no te reconoces. Sí, Pero eres tú. sí. Con lo cual pasa un poco lo mismo, ¿no? La grabación hace de espejo. Claro. Tú hablas sobre un archivo de voz y este te lo devuelve sin que tú seas consciente de cómo hablas. Entonces, o los vídeos, no sé si os habéis visto en vídeo, cuando te ves en vídeo, te ves moverte y dices, ¡hola! ¿Me muevo así? Y la gente que te conoce te dice, claro. Y tú dices, ostras, pues tampoco me reconozco. Porque tú no eres consciente de lo que haces contigo, ni con tu voz, ni con tu cuerpo. Y a él le pasó esto. Entonces descubrió que lo que tenía que hacer no era hacer ejercicios con su voz para mejorar la voz, sino dejar de hacer esa tensión que él no sabía que hacía para no producir ese daño en su voz. Estuvo tiempo observando, pero descubrió que si no hacía, si dejaba de apretar su cuello, si dejaba de apretar sus hombros, si dejaba de apretar sus piernas para hablar, solamente para hablar, resulta que la voz le cambiaba. Pero no solo la voz, también la postura. Y cuando empezó a trabajar con sus compañeros después de haber investigado, sus compañeros le dijeron, oye, pero ¿qué has hecho? Tienes una presencia y una voz que antes no tenías, ¿no? Y él decía, bueno, hacer, no he hecho nada, ¿no? He dejado de hacer. Exacto, ¿No? he deshecho. Ajá. He deshecho. Ya. He quitado todo eso que molestaba y que interfería con mi voz y con mi postura. Porque yo, naturalmente, tengo una buena voz y tengo una buena postura. Estamos muy bien hechos los humanos. Llevamos, fíjate, Estamos bien hechos, ¿no? 4 millones de años aprendiendo a andar. Lo hacemos estupendamente bien. El problema es que muchas veces ponemos interferencias Ya. y entonces eso hace que parezca que no lo hacemos bien, pero estamos muy bien hechos. Es una máquina estupenda. El Eso me cuerpo suena humano. que somos nosotros mismos los que nos complicamos la vida. Sí, ¿no? desgraciadamente nos Eso me saboteamos. suena. Sí, Nos saboteamos. Nos saboteamos, sí. Entonces él aprendió a dejar de hacer lo que le interfería en su Claro. postura, en su voz. Claro. Entonces hubo un cambio Radical, espectacular. De hecho, él empezó a hacer de profesor sin saberlo también, porque cuando sus compañeros le preguntaron, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Explícame eso de no hacer. ¿Qué significa esto de no hacer o de deshacer? Él les ponía la mano en la espalda porque él notaba con su mano las tensiones que ellos hacían en la espalda. Y les decía, a ver, habla, por ejemplo. Y la espalda ¡buah!, se contraía, ¿no? Y decía, oye, pero ¿te das cuenta lo que estás haciendo con tu espalda solamente para decir hola? Y claro, el otro decía, pues no, no lo noto, ¿no? Y él empezó a ayudarles a que notaran todo eso, porque para decir hola no es necesario apretar tu espalda, si no quieres. Hombre, claro. Si no quieres, Si que no si quieres. alguien quiere tensarse o Claro, ¿no? apretar... El trabajo de profesor de técnica Alexander no es decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es decirle, mira, haces esto y esto te perjudica. Si aprendes a no hacerlo, después tú podrás elegir qué quieres hacer contigo. Si de repente quieres gritar, pues grita, no, está bien. Y Pero no te hagas daño. Claro, entonces le da la opción a la persona, ¿no? Claro. Entonces, él en Australia, gracias a haber entendido cómo se podía colocar, cuál era su mejor postura, cómo haber descubierto el sonido de su voz, Sí. de su brillante voz, eso le dio mucha fama y le dio reconocimiento, empezó a enseñar a otros actores y tal. Exacto. ¿Y qué pasó después? Bien, él jugaba a los caballos y entonces apostó a un caballo y le tocó, ganó. Y con ese dinero que no tenía, que no podía tener de ninguna manera, junto con una carta de recomendación de un médico australiano, se pudo pagar un pasaje a Inglaterra, a Londres. Y ahí empezó a ejercer
su técnica, una técnica novedosa que en principio él le llamaban el hombre que respira, porque él creía que su técnica era exclusivamente para poder respirar y emitir la voz de una manera mejor, pero poco a poco al yendo desarrollando su técnica se dio cuenta que era mucho más global. Pues empezó a dar clases y dio clases a actores al principio, actores de renombre, y poco a poco todas las personas que necesitaban, pues de alguna manera recomponer las tensiones de su cuerpo para funcionar mejor, para estar mejor. Pues Frédéric Matías Alexander, el actor que descubrió y bueno esbozó y marcó y diseñó lo que es esta técnica, la técnica Alexander, que ha perdurado hasta hoy y se ha expandido alrededor del mundo. Sí, y además está en la Seguridad Social británica, no es una cosa poco seria, ¿no? Claro. ¿No? Los profesores de técnica Alexander... Ahí es gratuito, o sea, claro. Ahí tú vas a la Seguridad Social y dices, mira, doctor, que quiero 10 clases de técnica Alexander. Pues tómalas. Tómalas. Bueno, sí, aquí en España esperemos que algún día también podamos disfrutar de estas clases gratuitamente. De momento tenemos hoy aquí a Xavier Ortiz, el profesor de técnica Alexander, a quien nos ha estado explicando la increíble historia de la persona que descubrió esta técnica, que era Frédéric Matías Alexander. Y hasta aquí el segundo podcast, este segundo episodio. Nos despedimos hoy. Gracias, Xavier Ortiz, por haber estado aquí. Y Ana Griera, que os ha hablado hoy, y nos vemos pronto. Muy bien. Gracias.